Estamos en esta, nos vamos con Juan Carlos Nava, la agenda de la semana y los elementos extranjeros o internacionales que afectan a nuestras economías. Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. La guerra de dos mundos, el avanzado y el alternativo, colisionan en esta semana en dos simposiums. El primero cimentado en la ciencia de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, y el otro, un llamado de las sirenas en Johannesburg, Sudáfrica. Mal aconsejados por una Rusia castigada por sanciones internacionales debido a su agresión bélica a Ucrania y una coludida China, confundida además en sus políticas económicas, los países emergentes, alarmados por sus respectivas deudas soberanas, entraron en un estado de desesperación tal que para salir de sus problemas conspiran para crear un sistema financiero alternativo a la avanzada economía global de mercado que nos rige. La semana pasada el peso argentino, el yuan chino, el rublo ruso e incluso el yen japonés sufrieron serios ataques por el mercado internacional de divisas. Alta deuda soberana y fragilidad económica estructural hacen a los países más propensos a estos ataques. En octubre pasado, por alta probabilidad de defaults generalizados, Pierre-Olivier Gouranchat, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, advertía que lo peor estaba por venir. Desde entonces, si bien los mercados han mostrado una mejoría en el control de la inflación global, así como el optimismo por la inteligencia artificial, estas circunstancias de deuda no han mejorado, sino al contrario, se han deteriorado. En el otro extremo, encontramos que desde los 80s, en una primera fase monetarista miltoniana, la economía global de mercado fue impulsada por el trío Reagan, Friedman, Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, etc., y México lo siguieron. En una segunda etapa, después de rechazarla, los países europeos liderados por Alemania y en Asia por Japón la aceptaron a inicios de este siglo después de la crisis asiática y de las .com. La tercera fase, aún inconclusa, contempla incorporar a todos los países en desarrollo y emergentes. Sin embargo, estos, peligrosamente sobreendeudados, buscan una salida fácil tratándose de proteger de crisis macrodevaluatorias en un grupo que hasta ahora llega hasta las 48 naciones interesadas. Pero con una endeble economía china y un presidente ruso advertido de ser arrestado por crímenes de guerra, la cumbre de esta semana en Sudáfrica, donde se cree un utópico sistema financiero internacional alternativo supliendo al dólar con el yuan chino, donde por arte de magia desaparezca su deuda soberana, de inicio falaz, está condenada al fracaso. El dólar spot estaba en 17.04 pesos a las 5 a.m. de hoy lunes 21 de agosto contra los 16.99 de la misma hora del lunes pasado. El peso se depreció en este periodo 5 centavos, principalmente por una ligera apreciación del dólar index, debido a que graves problemas de la economía china, ahora en el mercado de propiedades, continuaron. A observar en próximos días, el expresidente Trump será arrestado por cuarta vez y ahora en Georgia, al ser imputado por delitos electorales. A partir del miércoles 23 inicia el simposium de Jackson Hole, Wyoming, de la Fed de Kansas City, donde asistirán gran parte de los banqueros centrales del mundo. En México, el jueves 24, las minutas de Banjico y el 25, la balanza de pagos del segundo trimestre. Y en Estados Unidos, las órdenes de bienes duraderos de julio, el jueves 24. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.
Vale la pena escucharlos. Ernesto Fález Santoy, ¿cómo estás? ¿De qué nos hablas hoy? Muy bien. Bueno, pues resulta que las tasas de interés de los bonos del Tesoro han estado subiendo de manera muy importante los últimos días y quería comentar sobre eso. ¿Qué es lo que lo está generando y para dónde van? ¿Podrías, perdón que te moleste, podrías poner tu micro de los audífonos? Porque creo que tienes el audio general y se escucha así como que estuvieras hueco y no se te entiende del todo bien. O sea, se podría escuchar un poco mejor si le afinas ahí. A ver eh, ahí. Uno, a ver, dos, tres, uno, dos, tres. pues así que tú digas, uff, qué Ah, diferencia, no, pero a ver. a ver, a ver. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Está mejor, mejor. A ver, ahora sí, Sí. aviéntate. Ah. Bueno, pues los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años. Recordando, la tasa de la Reserva Federal, pues ya la ubicaron en el 5.50. Sí, Esa es la tasa un día sí, interbancaria. Pero la sí, tasa de los bonos del Tesoro había estado estable a 10 años, por ejemplo, en un rango entre 3,5 a 3,80. Y sí. bueno, pues el lunes cerró, perdón, el viernes cerró en 4,25. Entonces, bueno, ya es un incremento importante. Y pues es una tendencia alcista que está iniciando, ¿no? Entonces, ¿para dónde van las cosas? ¿Por qué? ¿Y qué implicaciones tiene? Bueno, lo que está sucediendo, que suba la tasa de largo plazo, pues tiene de los bonos de tesoro tiene implicaciones tremendas en todo el mundo, ¿no? Porque lo que había estado sucediendo anteriormente es que los mercados descontaban que la Reserva Federal iba a bajar pronto la tasa de interés, pues no compraban este 5,25, ¿no? Y por eso estaba en 3,80. Ahora en 4,25 por una tendencia que está iniciando al alza, que es lo que nosotros vemos. Vemos que puede llegar a 5% y ahora explicaré por qué, ¿no? Pero ¿cuáles son los motivos de que esto esté sucediendo? En primer lugar, porque ha habido datos económicos que están haciendo revisar al alza las expectativas del crecimiento económico en Estados Unidos para arriba, tanto para este año como para el año entrante. Incluso hay varios pronosticadores, varios analistas que han abandonado el escenario de una recesión. Nosotros no compartimos tanto optimismo, pero por lo pronto sí el crecimiento de este año va a ser muy por arriba de lo que en Estados Unidos, de lo que se estaba estimando. Hay un vigor de la economía y mucho de ese vigor tiene que ver principalmente con la política fiscal del presidente Biden. Que bueno, pues hay que recordar, el año entrante hay elecciones y pues normalmente un presidente quiere reelegirse, sobre todo si está en su primer periodo de 4 años, y para eso pues hace que la economía crezca. Pues, lo que le están metiendo dinero del lado fiscal es impresionante y eso va a requerir de financiamiento del gobierno. El déficit fiscal que termina este próximo mes de septiembre va a andar por arriba de 1,3 hasta 1,7 billones de dólares. Y con eso estamos hablando de un déficit sobre el tamaño de la economía de más del 6%, entre 6 a 7% del PIB. Es un Para escándalo, ¿no? Es muy alto. altísimo, ¿no? Lo que se recomienda es que no rebase el 3%, Fíjese. que es, por ejemplo, la regla para permanecer como país miembro de la zona euro. Esto, a su vez, pues, implica mayor necesidad de financiamiento, va a haber una mayor oferta de bonos del tesoro y eso hace que las tasas de estos bonos ya estén descontándolo y que suban. Pero luego también hubo otra circunstancia. Se están revisando a la alza las expectativas de inflación para Estados Unidos, principalmente porque el mercado laboral no cede, sigue habiendo mucho más demanda de empleo que oferta laboral y los salarios siguen creciendo entre el 4,4 hasta 5%. Y esa es una presión de costos que va a hacer que la inflación siga alta. La decisión del Banco Central de Japón de hace 2 semanas, en la que se decidió permitir que los bonos del Tesoro japonés suban más de lo que antes estaba permitido subir, hasta 1%,
puede hacer que haya también menos demandantes del lado de Japón, de los inversionistas institucionales de Japón, menos demandantes de bonos del tesoro. Otro factor, lo que está sucediendo en China. Por un lado hay un riesgo inminente, que lleva ya varios años, ¿no?, de una crisis hipotecaria, donde quienes sufrirían son las SOFOMES chinas, no es decir, los bancos que son del Estado. Pero sí se habla de una crisis sistémica importante. Pues ya Evergrande se declaró en quiebra, ¿no? Sí, y hay algunos bancos grandes que pudieran, o algunas financieras grandes que pudieran No, no cumplir con sus bonos. y es una nación que tiene una deuda enorme, ¿no? Por un lado, China tiene una deuda enorme, pero por otro lado, es el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, estamos hablando de que la menor demanda de bonos del lado internacional puede venir tanto de Japón como del lado de China, ¿no? Y bueno, todo este conjunto de cosas es lo que hace que la tasa de interés tenga que seguir subiendo. ¿Por qué lo estamos estimando hasta 5%? Y no somos el primero. Digamos, hay quien ya está declarando, por ejemplo, Larry Summers, ex secretario del Tesoro, que dice que puede llegar al 4,75. Bank of America ya había un pronóstico de que puede llegar al 5, el mismo que nosotros tenemos. ¿Y por qué llegamos al 5? Bueno, porque si la meta es llegar a una inflación del 2, bueno, punto que la inflación ande por ahí promediando del 2,5. La teoría dice que la tasa de largo plazo, en la normalidad, pues tiene que ser una tasa real de entre 2 a 3% en términos reales. Uh-huh. Y es por eso la combinación de esta tasa real para bonos del Tesoro a 10 años con la inflación estimada, que llegamos a estas tasas estimadas del 5%. ¿Qué implicaciones tiene? En pocas palabras, hace que haya una mayor probabilidad de desaceleración fuerte de la economía americana, o sea, de una recesión en el futuro, pero también hace que el dólar se ponga más fuerte contra todas las monedas, lo cual también lo hemos estado viendo ya, y estamos viendo un tipo de cambio en México arriba de 17. Parte de la explicación de por qué está en 17 y que puede seguir subiendo está en este fenómeno del alza de las tasas de largo plazo en Estados Unidos que se está viviendo. Bien. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. ¿Nos permites que te demos la gustada sección? Salude a Ernesto. Eso sí me interesa mucho. Ya ves. ¿Qué pasó? A ver, Miriam, ¿cómo van los ¿Cómo saludos a estás? Ernesto? Hola, Buenos amigo. días, Ernesto. Muy Oye, buenos días. Ernesto, ¿tú sabías que se habían volado la La Gioconda, ¿Onda? sí. la Gioconda? No. ¿No sabías que se habían No. robado? Hace mucho tiempo. Bueno, sí, Hace claro. 100 y tantos años. No, Sí, no, sí, sí. no. No, pensé que otra vez, no puede ser. No, pero ya sabes que se Ok. había robado una vez. Sí. Mm. Tú no fuiste, Pero ¿verdad? no, yo no vi así. Ah, nomás. Y ya la encontraron 2 años después. Ay, bueno. Y solo estuvo 7 meses en la cárcel. No me digas que el carpintero 7 meses. Sí, Man, muy me poquito tiempo. parece en autoridad mexicana. A ver, bueno, ¿cómo van los saludos? Bueno, pues aquí tenemos saludos de Vale NT para Ernesto. También Eduardo Carriola Nava desde Laredo, Texas, te manda muchos saludos. Víctor García desde León, Guanajuato, te saluda con mucho gusto. También Héctor Velázquez. Por acá tengo a Fernando Cotray desde Zapopan, que también te manda muchos saludos. Es que luego siguen llevando más. Manuel Isea desde Ciudad Juárez también te saluda. Y Luis Joaquín González te manda saludos a ti, Lalo, y también a ti, Ernesto. Ay, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias a todos, un fuerte abrazo y buen inicio de semana. Igualmente, muchas gracias, mi estimado Ernesto. Gracias. Si Gracias. nos permite, También vamos. por acá Alex Escaldrufo ya te saluda. Muchas gracias. Gracias, Alex.